En el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 18, en una de las travesías donde Pablo llevaba el Evangelio de ciudad en ciudad, le tocó ir a un lugar llamado Atenas, donde este lugar tenía reputación de ser un centro donde muchos filósofos y mucha gente que profesaba diferentes doctrinas se reunían, corrían debate y todo ese tipo de cosas. Entonces Pablo, en ese recorrido, la escritura nos cita, dice que y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Cuando la gente escuchó el Evangelio que Pablo les estaba anunciando, mucha gente salió decepcionada porque pensaban de que Pablo iba a traer algo novedoso, algo llamativo, y Pablo les hablaba de la locura de la resurrección de los muertos. Y cuando la gente escucha acerca de la resurrección de los muertos, les parece como que es una locura, porque según la filosofía de este mundo, cuando la gente muere, ahí queda el asunto y vaya a saber qué es lo que ocurre del otro lado. Bueno, la Escritura habla de lo que ocurre del otro lado. Y nos habla de que hay una resurrección de muertos y posteriormente a eso viene el juicio de Dios, en donde claramente la Escritura anuncia y el Espíritu de Dios da testimonio de que, básicamente hablando, van a haber dos grupos. El grupo de los que van a ser reconocidos por Dios y de los que van a ser salvados, y el grupo de los que van a ser condenados. Entonces, esa situación le va a ocurrir a toda persona que ha transitado por este mundo y va a estar dentro de esos dos grupos, uno para consuelo eterno y otros para perdición eterna. Cuando uno habla de estas cosas, esto no es simpático hablar de estas cosas, porque cuando la gente escucha hablar de todo esto, los pone en una situación bastante comprometida, porque si hay vida después de la muerte y si hay un Dios que le va a demandar justicia al hombre, y la Escritura nos habla acerca de la justicia de Cristo, que ya he hablado acerca de eso, pero mucha gente se ve confrontada con todo esto, y hay gente que se escandaliza y no quiere creer de que va a haber un juicio después de la vida. Ahora, sucede también que mucha gente está confiada en su mente porque tienen vanas esperanzas en su mente. Ciertamente ellos se declaran justos delante de Dios o delante de lo que ellos piensan que es Dios, y cuando ese día ocurre se van a llevar una sorpresa, porque se van a encontrar con el verdadero Dios, no el Dios imaginario que tienen en su mente, y aún el Evangelio imaginario. Porque la Escritura nos dice de que si el Espíritu de Dios no da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, la consigna de ser llamados hijos de Dios no se cumple, por lo tanto es un evangelio imaginario. Ahí estoy calando hondo porque hay gente que así como tanteando la puerta, así como a ciegas, hay esperanza de que encuentren la puerta, pero hay otros que jamás la van a encontrar. Y sin embargo profesan un evangelio, profesan seguir a Dios, profesan creer en Dios, pero siguen ciegos todavía. Porque el evangelio que ellos tienen en su cabeza no es el evangelio ajustado a la Escritura. El evangelio comienza con Cristo. Comienza con Cristo llamándonos y dándonos testimonio acerca del mensaje que Dios tiene para nosotros. Si eso no se cumple, la persona lo que tiene es un dogma. ¿Y qué sucede cuando la persona
en su imaginación, tiene un Dios que no es el Dios real. ¿Y qué sucede cuando el Evangelio que tiene, o cuando la doctrina, cuando la filosofía que tiene en su cabeza, no tiene un fundamento establecido, un fundamento firme? Bueno, las consecuencias de eso son nefastas. Son nefastas porque la gente vive confiada en algo que es imaginario. Mucha gente está confiada porque tiene el Dios imaginario, que es la apariencia de este mundo y que son las riquezas de este mundo. Y todo Dios a sus protegidos se puede decir que les da consuelo y abrigo y sustento y esperanza. Y muchas veces el Dios que la gente tiene es el Dios del dinero, el Dios de las riquezas. Ahora, este Dios, el Dios de la riqueza de este siglo, ciertamente que da alegría y sustento y llena los corazones de alegría de mucha gente. Eso es una realidad. ¿Qué pasa cuando este Dios desaparezca? Porque ese Dios un día va a desaparecer. Porque todo lo que la gente tiene, un día le va a ser quitado, le va a ser arrebatado todo eso. Entonces, ¿dónde va a quedar el sustento, el consuelo, el abrigo y la alegría generada por las riquezas de este mundo? ¿Dónde? Eso se va a fumar todo. Porque dice que las riquezas son como un muro imaginario que la gente tiene en su cabeza, se puede decir de esa forma. Y cuando todo eso no esté, ¿qué va a suceder con la gente que confía en las cosas de este mundo? Ahora, yo no estoy diciendo que no sea necesario los bienes materiales, no estoy diciendo eso, porque la gente tiene que comer, si no come obviamente se muere. Pero ¿qué pasa cuando la gente vive para las cosas de este mundo? Cuando el Dios de este siglo es el dinero, por ejemplo. ¿Qué va a suceder cuando ese Dios se fume, se vaya? La persona va a quedar desprovista de todo ese sustento, de toda esa alegría y de todo ese consuelo. Entonces hay muchos que tienen reputación de ser dioses en este mundo y la gente sigue a esos dioses y aún el Dios imaginario que tiene en su cabeza pensando que es el Dios creador de los cielos y la tierra, y no lo tienen porque no hay, el testimonio del Espíritu no está sobre la vida de ellos. Ahora, cuando uno habla de estas cosas, mucha gente se molesta porque es como si uno viniera y les pateara al ídolo. La puerta de la divinidad, la entrada al reino de Dios es a través de Cristo. Cristo es la puerta de la salvación. Si usted no entra por la puerta que es Cristo, ciertamente de que usted no puede entrar al reino de Dios. La entrada al reino de Dios comienza por Cristo. Por eso Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso se tiene que cumplir en la vida de alguien que quiere acercarse a Dios, de que quiere poner su fundamento en lo que es la roca, que es Cristo. Entonces el comienzo es ese, el comienzo es Cristo. Entonces yo no otorgo oraciones modelo para que la gente haga, porque las oraciones tienen que ser del interior del hombre. Pero cuando Cristo comenzó su testimonio en la tierra, Él comenzó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando usted se acerca a Dios, tiene que creer de que hay un Dios en los cielos, de que un día le va a pedir cuentas al hombre, de que ese hombre va a estar delante de Dios, y de que el acercamiento a ese Dios es a través de Cristo. Entonces, el hombre o la mujer que quiere acercarse a Dios lo tiene que hacer a través de Cristo, porque Cristo es la puerta al reino de los cielos. Y Cristo dice de que el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, colocando eso como fundamento, creyendo y entendiendo de que cuando uno se acerca a Cristo, Él no nos echa fuera de sí, sino que nos recibe, bueno, ahí es donde comienza la vida del nuevo creyente.